Mi querido hermano que me escucha, la vida no consiste en las pertenencias que tú puedas tener. La vida no consiste en tu casa. La vida no consiste en los vehículos, en la cuenta bancaria. La vida del hombre no consiste en esas cosas. ¿Qué consiste la vida? La vida no consiste en lo que tú piensas o en lo que tú crees. La vida no consiste de las cosas que a ti te gustan o te llaman la atención. La vida consiste en lo que Dios dice que consiste la vida. ¿Se ha preguntado usted en algún momento en qué consiste la vida? ¿Se ha hecho usted esta pregunta en algún momento dado de su vida? Hermano, esta pregunta creo que es la más importante que una persona se puede hacer. Pero no solamente hacerse esta pregunta, ¿en qué consiste la vida?, sino también tener la respuesta correcta a esta gran pregunta. Porque todo depende en tú tener la respuesta correcta a esta gran y muy importante pregunta. Y si usted sale por la calle y le pregunta a diferentes personas, cada una tendrá un concepto diferente para ellos en qué consiste la vida. Algunos creen que la vida consiste en el trabajar. Algunos creen que la vida consiste en uno ser feliz, lograr sus metas, alcanzar sus sueños. Algunos creen que la vida consiste en la familia, los hijos, la esposa, el esposo. Algunos creen que la vida consiste en ellos tener paz y tranquilidad. Pero hoy quiero enseñarte en qué consiste la vida bíblicamente. Y el tener la respuesta correcta a esta gran pregunta determina cómo usted va a vivir su vida. Y lo que también determina dónde usted pasará toda una eternidad. Escúcheme lo que le digo, hermano. La respuesta a esta gran pregunta determina cómo usted va a vivir su vida, pero también determina dónde usted pasará toda su eternidad. El usted tener la idea incorrecta en qué consiste la vida puede llevarte a terminar y a pasar toda una eternidad en un lugar de tormento, el cual Dios no creó para ti. Hermano, las vidas más desordenadas, las vidas más tristes y lamentables, la viven las personas que no saben la respuesta de esta gran pregunta. Al ellos no saber en qué consiste la vida, viven vidas tristes, lamentables y muy dolorosas. Y si usted le pregunta a una persona común y corriente, caminando por la calle, ¿quién ellos creen que tiene la respuesta correcta a esta pregunta? Si usted sale por ahí y le pregunta a una persona que quién ellos creen que tienen la respuesta correcta a esta gran pregunta, es muy posible que te digan: los cristianos saben la respuesta de esta pregunta. Es muy posible que si usted le pregunta a una persona, ¿quién tú crees que tiene la respuesta ante esta gran pregunta?, es muy probable que la persona te contesten que los seguidores de Cristo, los cristianos, deben tener la respuesta en qué consiste la vida. Pero ¿sabía usted que hay cristianos, hay creyentes, hay personas dentro de las iglesias, hay personas, hermano, entre nosotros que tienen años y años en el evangelio, que vienen domingo tras domingo a la iglesia, que leen la Biblia hasta cierto nivel, oran, pero ellos tampoco saben en qué consiste la vida? Hay creyentes, hermano, hay personas en las iglesias que creen que la vida consiste en diferentes cosas.
Hay personas entre nosotros que aún no saben en qué verdaderamente consiste la vida. Y hay varias razones por las cuales esas personas que visitan la iglesia, que son cristianos, no saben en qué consiste la vida. Una razón es porque quizás no han leído la Biblia de tapa a tapa. ¿Sabe usted que hay cristianos que no han leído la Biblia completa? Y quizás una razón por la cual ellos no tienen un conocimiento pleno, correcto, bíblico, en qué consiste la vida, es porque no han leído la palabra de Dios. Otra razón quizás es porque han adoptado lo que el mundo cree que la vida consiste. Hay cristianos que creen, hermano, y han adoptado lo que el mundo cree que es el sentido o en que la vida consiste. Otra razón es porque en sus propias mentes ellos se han convencido de lo que ellos creen es lo correcto en lo que la vida consiste. Y precisamente esto fue lo que pasó con el rey Salomón, el que escribió los textos que usamos para iniciar. El rey Salomón, si así decir, era un cristiano, era un creyente. Pero en una etapa de su vida, este hombre no sabía en qué consistía la vida. Este hombre había perdido el concepto, la idea correcta en qué consistía la vida, y era un seguidor, si así decir, hoy en día de Cristo. Era un hombre que había conocido a Dios. El rey Salomón, hermano, terminó la última etapa de su vida no sabiendo en qué consiste la vida. Este hombre era un creyente. El rey Salomón fue un hombre, hermano, que dice la palabra de Dios, que Dios se le apareció. Este hombre, hermano, vio a Dios, habló con Dios. Dios le hizo una propuesta y le dijo: ¿qué tú quieres que yo te dé? Primera de Reyes capítulo 3 versículo 5. Porque yo quiero que usted entienda, hermano, que hay personas dentro de las iglesias, hay cristianos que no saben en qué consiste la vida. Salomón tuvo un encuentro con Dios, habló con Dios. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras y yo te lo daré. Este hombre conocía a Dios. Este hombre tenía una relación íntima y cercana con Dios, y en algún momento de su vida perdió el conocimiento en qué consiste la vida. Pero también, hermano, fue un hombre que trabajó arduamente en la obra de Dios. Hay cristianos, hermano, que han tenido un encuentro con Dios, que trabajan en la obra de Dios, pero no saben en qué consiste la vida. Primera de Reyes capítulo 6 dice la palabra que Salomón comenzó a construir el primer templo que se le hizo a Dios. Pero no solamente este hombre tuvo un encuentro con Dios, construyó el primer templo para Dios, sino que este hombre verdaderamente estuvo en la misma presencia de Dios. Primera de Reyes capítulo 1 versículo del 1 al 3 dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Este hombre sí experimentó, estuvo en la misma presencia de Dios. No como hoy en día estos predicadores y evangelistas y estas personas llamados profetas, que usted lo ve desde un púlpito, hermano, diciendo: se metió Jehová, y usted lo ve que salen corriendo y gritando y brincando y rompiendo silla. Hermano, cuando Dios se mete, si la presencia de Dios viniera a este lugar verdaderamente de una manera palpable y tangible, ninguno de nosotros nos pudiéramos mover, sino que estuviéramos tirados de rodillas, llorando como niños, porque no hay hombre y no hay mujer que pueda resistir la presencia de Dios.
Eso no es que la presencia de Dios se metió. Eso son emociones para manipular a la persona que lo están escuchando. Y miren lo que dice la palabra. Cuando la presencia de Dios descendió y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová llenó la casa de Jehová. Y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová. Los hombres se tiraron de rodilla con la cabeza hacia el piso, porque no podían resistir la presencia de Dios. Hermano, este hombre vio a Dios, habló con Dios, le sirvió a Dios, experimentó la presencia misma de Dios, pero en algún momento de su vida no sabía en qué consistía la vida. Y así como Salomón, hay muchos creyentes hoy en día que verdaderamente no saben en qué consiste la vida. Hermano, la vida de Salomón, para entenderla, tenemos que dividirla en 3 etapas. Y cada uno de los libros que él escribió describen las 3 etapas de este hombre. Cuando leemos el libro de los Proverbios, la primera etapa de Salomón en su juventud, era un joven íntegro, un hombre que le servía a Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que tenía una relación cercana, íntima y estrecha con Dios. De ahí es que vemos, hermano, en Proverbios capítulo 1 versículo 7, que él dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero la segunda etapa de la vida de este hombre, él comienza a perder el norte, el conocimiento de en qué verdaderamente consiste la vida. Y esto lo vemos, hermano, en el libro que él escribe, Cantar de los Cantares. Hermano, en ese libro no aparece la palabra Dios en ninguna parte. Habla de su relación con la tsunamita, del esposo y la esposa. Y en la tercera etapa de este hombre había perdido totalmente el conocimiento de en qué consistía la vida por completo. Ahí es que él escribe el libro de Eclesiastés. ¿En qué pensó Salomón que consistía la vida? Bueno, en lo mismo que muchas personas creen que la vida consiste hoy en día. Y te voy a detallar de una manera breve en qué Salomón pensó que consiste la vida del hombre. Y así hay muchas personas que aún piensan que la vida consiste en estas mismas cosas. En el libro de Eclesiastés, Salomón usa la frase debajo del sol 29 veces. Y esa frase es clave para entender qué Salomón quería expresar en el libro de Eclesiastés. 29 veces él dice debajo del sol. Eclesiastés capítulo 1 versículo 14 dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Para nosotros entender qué él quería expresar en esta etapa de su vida, debemos saber que la Biblia establece que hay 3 cielos. El apóstol Pablo habla en 2 de Corintios sobre el tercer cielo, que él conoce un hombre, hablando del mismo, que fue llevado al tercer cielo. El tercer cielo es donde está la misma morada de Dios. El segundo cielo es el espacio exterior, donde están los planetas y las estrellas. El primer cielo es lo que podemos ver visiblemente, que son las nubes, el sol y la atmósfera. Ese es el primer cielo. Y cuando Salomón dice debajo del sol, él dice que todo debajo del sol era aflicción y vanidad. ¿Qué quería decir él? Que todo en la tierra, todo debajo del sol, todo terrenalmente es vanidad de vanidades. Este hombre que nos quiere dejar saber, hermano, que él experimentó todo
en la tierra, todo lo que el hombre puede experimentar, buscando en qué consiste la vida, y al final de la jornada dijo que todo era vanidad. Debajo del sol. ¿Qué significa la palabra vanidad? Significa algo hueco, algo vacío, algo falto de realidad, sin sustancia, sin solidez. Eso significa vanidad. ¿En qué fue lo primero que Salomón pensó que la vida del hombre consiste? Entremos al capítulo 2 del libro de Eclesiastés. Este hombre pensó que la vida del hombre consiste en los sentimientos pasajeros. Hay personas, hay creyentes, hay personas, hermanos, que creen que la vida consiste de ellos sentirse bien, de ellos, hermanos, experimentar alegría y gozo. Hay personas que creen, hermano, que la vida consiste y su enfoque es de ellos pasar un buen tiempo. No, la vida no consiste de eso. Hermano, esos sentimientos son pasajeros. Y después que usted lo experimenta, después, hermano, que usted peca para ser feliz, se siente vacío. Después, hermano, que usted pasa un momento quizás de gozo y alegría riéndose, después de eso se va todo y usted queda vacío. Salomón pensó que la vida consistía, hermano, en los sentimientos pasajeros. Capítulo 2 de Eclesiastés, del 1 al 3, mire lo que dice este hombre. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, eso también era vanidad. A la risa dije, enloquece. Al placer, ¿de qué me sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, en retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de la vida. Este hombre, ¿sabía usted que Salomón tenía personas que venían y lo hacían reír? Este hombre tenía contratado humoristas, personas que venían y lo hacían reír. Pero después que esa gente venían y lo hacían reír, después que se iba la risa, después que se iban aquellos comediantes, él se sentía vacío. Este hombre dijo que el placer también era vanidad. Hay personas que creen, hermano, que la vida consiste en los placeres que ellos pueden tener. Hay personas que creen que la vida consiste, hermano, en ellos darse los gustos que ellos entienden que se merecen o que necesitan en ese momento. La vida no consiste de los placeres terrenales y pasajeros. Personas, hermano, que hacen y deshacen, hermano, hacen todo lo que tienen que hacer, se van a extremos, hermano, profundos para lograr cierto placer, pero después que el placer pasa, ¿con qué te queda? Vacío. Usted sabe, la persona, hermano, que le han sido infiel a sus esposas por un placer momentáneo y pasajero. Y después, hermano, que pasa ese placer, se queda sin esposa, se queda sin hijo y se queda sin hogar. ¿De qué te valió? Hay personas que por el placer dejan de venir a la iglesia, para salir, hermano, a compartir, para salir a comer, para salir a hacer cualquier cosa, un chivo o que lo inviten para el río. Pero después que se pasa ese placer, ¿con qué te queda? La vida no consiste, mis queridos hermanos, en los placeres, en la risa. Y dice la palabra que este hombre, hermano, intentó de buscar el sentido de la vida con el vino. Dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino.
él intentó buscar en qué consiste la vida, en los sentimientos y placeres pasajeros. Segundo, la vida no consiste en las pertenencias que tú tienes. Él pensó que la vida consiste en tener muchas cosas. Y de ahí, hermano, que en el capítulo 2 de ese mismo libro de Eclesiastés, del versículo 4 al 7, él dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Oigan esto: casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanque de agua para regar de ellos los bosques donde crecían los árboles. ¿Sabes qué este hombre está diciendo? Este hombre tenía jardines tan grandes que él tuvo que construir estanques para regar, para mojar sus jardines. Oigan esto. Este hombre tenía casas. Este hombre tenía esclavos, sirvientes. De tal manera tenía tanto que ellos se reproducían en su propia casa. El versículo 7 dice: compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén. Este hombre está diciendo que no hubo hombre en la existencia de Jerusalén que haya tenido más casas, más pertenencia, más vacas y ovejas que él. Él fue el hombre más rico que existió en el planeta Tierra. Y al final de la jornada, después de ver que la vida no consiste en las cosas, en las pertenencias, terminó diciendo: todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Mi querido hermano que me escucha, la vida no consiste en las pertenencias que tú puedas tener. La vida no consiste en tu casa. La vida no consiste en los vehículos, en la cuenta bancaria. La vida del hombre no consiste en esas cosas. Pero también la vida no consiste en la cantidad de dinero que tú puedas tener. En el versículo 8 más en adelante dice: me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Se dice, hermano, que el rey Salomón fue el hombre más rico en toda la existencia de la humanidad. Este hombre amontonó plata y oro, porque él pensó en algún momento dado que la vida consiste en tener dinero. Hermano, pero tampoco la vida consiste en la fama. El versículo 9 dice más en adelante: y fui engrandecido y aumenté más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y fui engrandecido. Este hombre fue reconocido por su gran sabiduría. Reyes y reinas venían a ver a este hombre y le traían tesoros, oro y plata, para ver qué tan sabio él era. Y si podemos decir, fue el hombre más famoso de su época. Él experimentó la fama. Y al final de experimentar la fama, se dio cuenta que la vida no consiste en la fama, y terminó diciendo: todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Pero también la vida no consiste en las relaciones que tú puedas tener. El versículo 10 y 11 dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearon, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esto fue mi parte de toda la faena. ¿Usted escuchó lo que dijo este hombre? No negué a mis ojos ninguna cosa. Cualquier mujer que este hombre vio y le gustó, él la tuvo. ¿Usted sabía eso? Este hombre trató de buscar el sentido de la vida en relaciones. De ahí es que Primera de Reyes capítulo 11 dijo que Salomón tuvo 1000 mujeres,
700 mujeres reinas y 300 concubinas. Este hombre veía una mujer, la deseaba y la tenía. 1000 mujeres. Porque este hombre pensó que la vida, hermano, consiste en tú tener una pareja, en tú tener ciertas personas en tu vida. La vida no consiste de quién está a tu lado. La vida no consiste de con quién tú te casaste o te vas a casar. La vida no consiste con la persona que tú quizás te pueda acostar o te quiera acostar. La vida no consiste de eso. Hay solteros que idolatrizan el matrimonio. ¿Usted sabía eso? Hay solteros, hermanos, que ellos idolatrizan el matrimonio. ¿Por qué? Porque dicen, yo no seré completo, mi vida no tendrá sentido hasta que yo me case. No, tu vida no depende, o el sentido de tu vida no depende con quién tú te cases. Y hay personas que dicen, yo me siento incompleto porque no me he casado. No, tu vida sin casarte es completa si tú tienes a Cristo. Porque la vida no consiste de tú casarte o no casarte, o de con quién tú te cases. La vida consiste de lo que dijo Salomón al final de su jornada. Hermanos, después de que el rey Salomón experimentó todas estas cosas, después, hermano, que él pensó que la vida consiste en esas cosas que él experimentó: el dinero, relaciones sexuales, fama, oro, pertenencia, casas, jardines. Y después, hermano, que ese hombre experimentó todas esas cosas, y después que lo experimentó, terminó diciendo, todo es vanidad y aflicción de espíritu, diciendo, todo lo que yo hice no llenó el vacío en mi corazón, y pude entender que la vida del hombre no consiste en esas cosas. ¿Sabe usted que hay cristianos que creen que la vida consiste en su trabajo, en las pertenencias, en sus relaciones que tiene a su alrededor, en la fama, en sus gustos y sus placeres? ¿Qué terminó este hombre diciendo? Después que este hombre lo experimentó todo, lo tuvo absolutamente todo, ¿qué dice este hombre? ¿En qué la vida verdaderamente consiste? Este hombre concluye todo su discurso. Este hombre termina diciendo en qué verdaderamente consiste la vida. En el último capítulo del libro de Eclesiastés, este hombre concluye diciendo estas palabras en el versículo 13. Dijo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermano y amigo, la vida consiste en usted entregarle su vida a Cristo y vivir en obediencia bajo el temor de Dios. De esto consiste la vida. Y el hombre que nos dice eso fue el hombre más sabio de todo el universo. Porque cuando Dios le dijo, ¿qué tú quieres que yo te dé?, él dijo que le pidió sabiduría. Y en la existencia de la humanidad no ha visto ni habrá un hombre más sabio. Y el hombre más sabio nos está diciendo a nosotros que después que lo experimentó todo, se sintió vacío y terminó diciendo que la vida consiste en usted obedecer a Dios. Miren esto, hermano. Él dijo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo de tu vida es tu ser obediente y vivir para Cristo. Hermano, la vida no consiste en usted tener o hacer estas cosas. La vida consiste en usted conocer a Cristo y vivir para Él. En eso consiste la vida. La vida consiste en usted vivir para el Señor, vivir en obediencia a Él. Lo único que llenará ese vacío
dentro de tu ser es el tú tener una relación con Cristo y obedecerle. Eso es lo único, hermano, que tiene el potencial para llenar el vacío que hay dentro de tu corazón. En el corazón de Salomón estaba ese vacío porque él se había apartado de Dios y intentó llenar ese vacío con todas esas cosas, y al final de la jornada terminó diciendo que todo era vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sabía usted que dentro del corazón de cada hombre y de cada mujer hay un vacío del tamaño de Cristo? Dios creó a cada hombre y a cada mujer con un vacío en su corazón del tamaño de Jesús, que solamente Jesucristo lo puede llenar. Eso es como un rompecabezas, que cuando a un rompecabezas le hace falta una pieza, usted podrá buscar piezas de diferentes rompecabezas y ninguna van a encajar ahí. Esa pieza que va ahí es la que encaja ahí. ¿Por qué usted se cree, hermano, que usted experimentó tantas cosas antes de venir a Cristo y sentía el mismo vacío? Se propuso meta, la logró, pero sentía el mismo vacío. Se propuso, hermano, estar con una persona, estuvo con esa persona, pero sentía el mismo vacío, por eso quiso otra o otro. ¿Por qué usted cree que una persona se propone una meta de alcanzar cierta cantidad de dinero, la consigue y después dice, no, yo quiero 3 millones más, consigue 3 millones, pero dice, yo quiero 4, y pasa toda su vida tratando de llenar ese vacío dentro de su corazón porque cree que la vida consiste en esas cosas? Y el que le está diciendo eso, hermano, fue una persona que vivió en los Estados Unidos y que tuve todas las oportunidades del mundo y que alcancé muchas metas que me propuse en ese entonces, hermano, y después de lograrla, hacía lo que tenía que hacer sin importar a quién yo pudiese herir. Alcanzaba esas cosas y me decía, y ya, y esto es. Por esto fue que yo hice tanta cosa. Por esto fue que yo casi perdí la vida. La conseguí y ahora ¿qué? El mismo vacío. Hermano, Salomón dijo que la vida del hombre consiste en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Hermanos, una persona que verdaderamente haya conocido a Cristo vive para Cristo, porque entiende que la vida consiste en vivir para Cristo. Y si usted conoce una persona, hermano, que profesa ser cristiano y no está viviendo para Cristo, no ha conocido a Cristo. El que conoce a Cristo verdaderamente sabe que la vida consiste en vivir para Él. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. ¿De qué consiste la vida del hombre? ¿En qué consiste la vida del hombre? En vivir para el Señor, obedecer al Señor, serle fiel al Señor. Y ese vacío en tu corazón que no llenó ninguna de las cosas del mundo será saciado. Porque el hombre solamente y únicamente está completo cuando viene a Cristo. Hermano, lo único que completa la vida de una persona, lo único que puede llenar el vacío en el corazón de una persona es entregarle su vida a Cristo y vivir para Él. Colosenses capítulo 2 versículo 10, el apóstol Pablo dijo, y vosotros estáis completos en Él. O sea, que tu vida está completa en Cristo. Tu vida no está completa en un buen trabajo. Tu vida no está completa en tu esposa o tu esposo. Esos son añadiduras. Tu vida no está completa en los placeres pasajeros. Tu vida no está completa en tu cuenta bancaria. Tu vida está completa cuando tú le entregas tu vida a Cristo y tú vives para Cristo. Y no es suficiente usted solamente venir aquí y aceptar a Cristo de la boca para afuera. Usted tiene que vivir para Cristo. Eso es lo que completa y llena el vacío en la vida de un hombre y de una mujer.
De ahí, hermano, que cuando Jesús, Juan capítulo 4, estaba cansado, se detuvo en el pozo de Jacob, se encuentra con la mujer samaritana. Y después de que él tuvo esa conversación con ella, vinieron los discípulos y le ofrecieron comida al Señor. Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del Padre. O sea, lo que a mí me llena, lo que a mí me sacia, lo que a mí me hace sentir bien, es el yo servirle a mi Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Hermano, Jesús le dijo a dos personas que pensaban que la vida consiste en los bienes terrenales, que estaban discutiendo, dos hermanos. Jesús, de una manera resumida, le dijo a ellos que los necios creen que la vida consiste de las pertenencias terrenales. Lucas capítulo 12. Aparentemente dos hermanos estaban discutiendo por una herencia. Y dice el versículo 13, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesucristo aquí le dijo a ellos en qué no consistía o en qué no consiste la vida del hombre. Pero para él enseñarle esta verdad, le dio una parábola. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tiene guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Jesucristo consideró a una persona como necio aquel que pensaba que la vida consiste en las pertenencias que puede tener aquí en la tierra. Hermano, el hombre es un necio porque había perdido el significado de la vida. ¿Por qué la vida consiste en esto? ¿Por qué la vida consiste en temer a Dios y guardar sus mandamientos? ¿Se ha preguntado usted por qué la vida consiste en esto? Bueno, Salomón, que nos dice en qué consiste la vida, nos dice por qué la vida consiste en esto. El versículo 14, le voy a leer el 13 junto con el 14. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y miren, él dice por qué: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Por qué Salomón dice que la vida consiste en temer a Dios, en obedecer a Dios y vivir para Dios? Porque Dios traerá toda obra a juicio. Porque algún día, conforme a como usted vivió la vida aquí en la tierra, conforme a en lo que tú pensaste que la vida consiste, tú tendrás que darle cuenta a Dios. ¿Por qué el hombre debe de temer a Dios y guardar su mandamiento? Porque cuando parta de este mundo, cuando muera, que es solamente cuestión de tiempo, no es que si sí o que si no, usted tendrá que presentarse delante de Dios y darle cuenta.
Miren lo que dice el 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que todo lo que tú has hecho a escondida, a espalda de un familiar, de un amigo, de una persona, todo eso está escrito en un libro. ¿Sabe usted eso? Apocalipsis capítulo 20 habla del juicio del gran trono blanco, donde fueron abiertos unos libros y el libro de la vida. ¿Cuáles son esos libros que fueron abiertos? Bueno, los libros de toda la cosa que usted hizo aquí en la tierra. Pero ¿por qué tú debes saber y entender que la vida consiste en temer a Dios? Porque usted tendrá que darle cuenta a Dios de todo lo que usted hizo aquí en la tierra. Hermanos, Apocalipsis capítulo 20 dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Estos son los libros donde todo lo que usted ha hecho está escrito. Y otro libro fue abierto, el libro de la vida, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo predicaba ayer en Yaqui Abajo bajo el título: cuando en el cielo se pase lista, podrás tú decir presente, aquí estoy. Cuando se abra el libro de la vida, y los que serán salvos son aquellos cuyo nombre estén en ese libro, podrás tú decir presente, aquí estoy. Porque dice la palabra que el nombre que no se encuentre en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. ¿Por qué la vida consiste en vivir en obediencia, en temor a Dios? Porque conforme a como usted viva, usted será juzgado. Hermanos, la vida no consiste en ninguna de estas cosas terrenales que podemos tener o experimentar. La vida consiste en usted entregarle su vida a Cristo y vivir para Cristo, obedecer al Señor. Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú fuiste creado para Cristo, para vivir para Cristo. Tú no fuiste creado para alcanzar tus metas, tus sueños y tú ser feliz. Tú no fuiste creado para tú tener una gran cuenta bancaria. Tú no fuiste creado para tú acostarte o tener diferentes parejas. Tú no fuiste creado para tú entregarte a los placeres terrenales. No, usted fue creado, hermano, y la vida consiste en usted obedecer y vivir una vida de servicio a los pies de Dios. De esto consiste la vida. Después del rey Salomón experimentar y poder ver, y quizás, hermano, él experimentar en lo que él pensaba que la vida consiste. Después de experimentarlo todo, tenerlo todo, sentirlo todo, terminó diciendo: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y la vida del hombre consiste en temer a Dios. Hermano, por esta razón es que hay muchos multimillonarios que se han quitado la vida.
No hay nada más decepcionante para un millonario cuando cree que algo llenará el vacío que hay dentro de su corazón, y cuando lo obtiene solo se da cuenta que aún sigue el mismo vacío. Esto le hace sentir como que si la vida no tuviera sentido, porque si lo que yo pensaba que me iba a hacer feliz lo tuve y no me hizo feliz, ¿para qué seguir viviendo? Por eso es que los multimillonarios se quitan la vida. Hay una gran lista de famosos que se han quitado la vida, entre ellos Marilyn Monroe, entre ellos Robin Williams, el actor de la película de Jumanji. Multimillonario, mansiones, fama, dinero y todo, pero terminaron quitándose la vida. También tenemos, hermano, una joven llamada Chelsea Christ, que fue coronada como Miss Universo en el 2019. Y en el 2022 se lanzó a su muerte desde su apartamento en Midtown Manhattan. Quizás, hermano, ella pensó que el lograr su sueño de ser la Miss Universo iba a llenar el vacío que había en su corazón. Lo logró y vio, hermano, que la vida no consiste en esa cosa, y se lanzó por su ventana. También tenemos a Elvis Presley. La noticia dicen que fue algo natural, pero en realidad lo que se dice fue que él se quitó la vida. Bueno, así como Salomón tenía personas que le hacían reír, tenían pertenencia, casa, 1000 mujeres, vino, placeres, y todo lo que quiso lo tuvo. Pero entendió que la vida del hombre no consistía o no consiste en ninguna de esas cosas. Y al final de la jornada terminó diciendo que la vida consiste en temer a Dios, tener una relación con Dios, obedecer a Dios y vivir para Dios. Y lo triste del caso, hermano, es que hay cristianos, hay creyentes, así como Salomón, que aún no saben en qué consiste la vida. Le son infieles a Dios para alcanzar ciertas cosas, para ir a ciertos lugares, para sentirse de cierta manera. Pecan ante Dios, hermano, para obtener cosas, porque creen que la vida consiste en eso. Y al final de la jornada lo tienen, lo hacen y se sienten vacío. Querido hermano y amigo que me escucha, ¿en qué consiste la vida? La vida consiste en usted entregarle su vida a Cristo y ser obediente a Él, vivir para Él. Vivir para Dios. Esto es el todo del hombre. Miren que Salomón dice que esto es el todo del hombre. La vida no consiste en el trabajo, en tu cuenta bancaria. La vida no consiste en tu esposa o tu esposo o en tus hijos. La vida consiste en usted obedecerle a Dios y vivir para Dios. Porque de qué te vale tú haber criado tus hijos y dedicarle toda tu vida a tus hijos y tú tener una gran cuenta bancaria, pero desatender tu relación con Dios, partir de este mundo y terminar en el infierno. ¿De qué te valió? Y con esto no digo, mis hermanos, que debemos de desatender nuestra esposa, nuestros hijos, no. Pero por encima de todas esas cosas, el primer y gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, cuando Dios nos dice ese gran y primer mandamiento, Dios nos está diciendo: la vida consiste en usted tenerme a mí en primer lugar, obedecerme y servirme. Y todo lo que venga después de ahí
son añadiduras y bendiciones que Dios nos da. Pero la vida consiste en usted vivir toda su vida en obediencia, sometido al Señor. Ahora, si aquí en este lugar hay una persona que aún no le haya entregado su vida a Cristo, si entre nosotros hay una persona que pensó que la vida consiste en algunas de las cosas que Salomón experimentó, pero usted más que nadie ha experimentado que usted ha tenido esas cosas, pero sigue el mismo vacío, y hoy en realidad usted quiera experimentar en lo que la vida verdaderamente consiste, te hago esta invitación a que le entregue tu vida a Jesús y lo acepte como tu Señor y Salvador. En el 2012, en la prisión federal de los Estados Unidos, antes de yo caer preso, yo pensaba que la vida consiste en tener dinero, en tener muchos motores y ser reconocido en la calle, en tener muchas mujeres. Yo pensé que la vida, hermano, consistía en esas cosas. Pero mientras más cosas tuve, más vacío me sentía. Hasta que en el 2012, en febrero, en la prisión federal de los Estados Unidos, le entregué mi vida a Cristo y entendí verdaderamente en qué es que la vida consiste. En entregarle tu vida a Jesús y vivir en obediencia para Él. Si hay una persona en este lugar que hoy quiera experimentar en lo que la vida verdaderamente consiste, le invito a que pase aquí adelante y usted le entregue su vida a Cristo. Usted acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que usted pueda experimentar